Angélica, ¿tiene más detalles sobre esto? Josué, en el tema del uso legítimo de la fuerza, el senador panista Damián Cepeda, pues aclaró que también aplicará a las Fuerzas Armadas siempre y cuando estén en labores de coadyuvancia en labores policíacas con la Guardia Nacional. Esto es porque estaba esa discusión de si aplicaba a ellos o no. Es la primera vez que México tendría una ley del uso legítimo de las fuerzas. Se establece que habrá pues una operación gradual de esta fuerza en la que se buscará la conciliación con los manifestantes. Sin embargo, cuando haya manifestaciones violentas, pues sí podrían utilizarse inclusive armas letales. En el caso de las manifestaciones pacíficas, de ninguna manera. También se crea un registro de detenciones para evitar, pues lo que va a hacer es lo que ha sido la aplicación de la tortura, las desapariciones forzadas, y uno de los aspectos novedosos en esta ley también del uso legítimo de la fuerza va a ser que pues todos los vehículos donde se lleven estas detenciones, estos operativos, pues van a tener GPS para seguir la ruta del traslado de las personas que son detenidas a fin de evitar pues que haya estas desapariciones forzadas, José. Bien, importante porque dependerá entonces ya en los detalles de una inversión de la cual, bueno, sabemos que hay también recursos para precisamente cada uno de estos puntos, Angélica. ¿Qué otro tema después de este se estará votando dentro de estas leyes? Falta votar también esta ley del registro de detenciones que precisamente pues tenderá a tener un control de todo lo que son las detenciones en el país. Quedan exentos el tema de los migrantes porque pues ellos no son delincuentes según la observación que hicieron los legisladores, y hubo un compromiso de la bancada de Morena para que más adelante se modifique la ley del Instituto Nacional de Migración para que precisamente sean esos agentes los que lleven a cabo el aseguramiento de migrantes, pero no serán tratados como delincuentes. José, también falta todavía por votar modificaciones a la Ley Nacional del Sistema de Seguridad Pública que obliga pues a esta coordinación que habrá con los estados y municipios para que haya esta profesionalización de las policías. En tribuna te comento, Josué, que el priista Miguel Ángel Osorio Chong, quien fue el secretario de Gobernación en el sexenio pasado, pues echó en cara a la oposición que no le hubieran dado al presidente Enrique Peña Nieto pues una ley que velara por los derechos de la milicia en los operativos de seguridad pública. Él dijo que con esta reforma, bueno, pues le dan esta regulación que ha pedido el Ejército y la Marina para patrullar en las calles. Señaló Sorechón que no han sido esa oposición que a todo dice que no, y sí van a darle estas herramientas al presidente Andrés Manuel López Obrador para que dé resultados para enfrentarse al crimen. Si te parece, vemos cómo se está votando esta ley. Sí, escuchamos. Muchas gracias, senadora. En consecuencia, queda aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se expide la Ley Nacional sobre el uso de la fuerza. Se remite a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72 constitucional. A continuación, desahogaremos la discusión del dictamen con proyecto de decreto por el que se expide la Ley Nacional del Registro de Detenciones. A este dictamen se le dio primera lectura hace unos momentos. En consecuencia, solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea en votación económica si autoriza que se dispense la segunda lectura del dictamen. Consulto a la Asamblea en votación económica si se autoriza la dispensa de la lectura del dictamen mencionado. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. Sí se dispensa la lectura, presidente. Procederemos a la discusión del dictamen con proyecto de decreto por el que se expide la Ley Nacional del Registro de Detenciones. En virtud de que este dictamen ya fue presentado, está a discusión en lo general. Al no existir senadoras ni senadores que quieran hacer uso de la palabra,
Se consulta si alguien desea reservar algún artículo. En virtud de que no tenemos ninguna reserva para ningún artículo, ábrase el sistema electrónico hasta por 3 minutos para recoger la votación nominal del dictamen en lo general y en lo particular, en un solo acto. Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del reglamento para informar de la votación. Bien, estamos pendientes de la votación, como ya lo explicaba el presidente del Senado, que dura 3 minutos, donde se abre precisamente para que voten precisamente esta ley, como ya lo decía, en el tema de las detenciones. Y Angélica, pues vamos a estar muy atentos, claro, a detalle de cada uno de estos y ya en lo general cómo queda pues esta ley, que como ya lo vemos, no hay discusiones ni siquiera en lo particular. Así es, uno de los acuerdos que una vez que ya se tuviera ese consenso en torno a los 4 ordenamientos, pues ya solamente pasarían cada uno de los representantes de cada bancada a fijar un posicionamiento para que se pueda ir ya a la Cámara de Diputados. Esto es porque tienen plazos perentorios y por lo pronto la ley orgánica tendría que estar aprobada antes del 25 de mayo, de acuerdo a la reforma constitucional, José. Bien, después de este punto de votación, ¿continuará todavía, ya nos decías esto, Angélica, en otras particulares o ya sería precisamente las posiciones que nos explicas? Se acordó que solamente haya estos posicionamientos y se vote en lo general y en lo particular en un solo acto. Aquí el coordinador de Morena, Ricardo Monreal, dijo que pues esto hace notar la decisión de su bancada, que aunque es mayoría, de que se busquen construir consensos pese a las diferencias ideológicas en todas las reformas que haya más adelante. Exaltó, bueno, pues el aporte que hicieron en esta construcción de las 4 reformas, los panistas Damián Cepeda y Yulem Rementería, experiencia de Miguel Ángel Osorio Chong, de Miguel Ángel Mancera, de los petistas Giovanna Bañuelos, Finance de la Sierra, así como del morenista Eduardo Ramírez, que acompañó todo el proceso. Dijo que en ese sentido Morena reconoce que aunque hubo todavía presiones en la mañana para intentar modificar pues es el contenido de esa redacción, pues el legislativo defendió pues su posición y hubo una defensa de lo que son sus facultades, lo que le valió aplausos del Pleno. Mencionó que se modificaron 238 artículos y que fue un ejercicio inédito y extraordinario. Josué, se está votando ya la Ley de Registro Nacional de Detenciones. Bien, escuchamos, si te parece. Una abstención. En consecuencia, queda aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se expide la Ley Nacional del Registro de Detenciones. Se remite a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72 constitucional. Finalmente, desahogaremos la discusión del dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. A este dictamen se le dio primera lectura hace unos momentos. En consecuencia, solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea en votación económica si autoriza que se dispense la segunda lectura del dictamen. Consulto a la Asamblea en votación económica si se autoriza la dispensa de la lectura del dictamen mencionado. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. Sí se autoriza la dispensa, presidente. ¿Está repetido eso?
Procederemos a la discusión del dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. En virtud de que este dictamen ya fue presentado, está a discusión en lo general. Al no haber oradoras ni oradores que quieran hacer uso de la palabra, se pregunta si alguien desea reservar algún artículo. Toda vez que no hay artículos reservados, ábrase el sistema electrónico hasta por 3 minutos para recoger la votación en lo general y en lo particular en un solo acto. Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del reglamento para informar de la votación. Bien, Angélica, vemos la votación, obviamente en mayoría aceptada, es decir, solamente una abstención veíamos por ahí. ¿Cómo va en este momento? ¿Ya se están generando los resultados? Así es, en estos momentos ya hay más de 97 votos a favor de este, que es la última iniciativa de ley que regirá a la Guardia Nacional. Se trata del Sistema Nacional de Seguridad Pública y esta, Josué, no es una norma nueva, son modificaciones a lo que ya existía y precisamente pues servirán para una mejor coordinación entre los estados y la Federación a través del Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública. Aquí se regula pues lo que será esta operación del número de emergencias en México, también los recursos que se deberán garantizar por parte de la Secretaría de Hacienda para que no quede en letra muerta estas reformas que pues tienden a combatir el crimen y la violencia en nuestro país. Los senadores dijeron en tribuna que pues México está atravesando por una situación complicada que requiere de la unidad de todas las fuerzas políticas y en ese sentido Ricardo Monreal señalaba que México se enfrenta con hechos violentos y surge hoy con estas reformas la esperanza de construir por unanimidad estos instrumentos jurídicos para responder con eficacia y responsabilidad a la inseguridad pública. Están por votar ya el último paquete de esta reforma, José, y si te parece vemos cómo se da esta votación de la última norma. Claro, escuchamos. ¿Algún senador o senadora por emitir su voto? Señor presidente, con base en el registro electrónico, se emitieron 114 votos a favor, 0 en contra y 1 abstención. Muchas gracias, senadora. En consecuencia, queda aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Se remite a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72 constitucional. Informo a la Asamblea que la mesa directiva, con el auxilio de la Secretaría Parlamentaria, realizará una revisión exhaustiva de cada uno de los dictámenes que se acaban de aprobar.
En caso de que en su contenido se advierta la necesidad de hacer correcciones sobre el buen uso del lenguaje jurídico, la claridad de los textos normativos aprobados, las numeraciones o de aplicar ajustes de técnica legislativa que no alteren el contenido de lo aprobado por esta Asamblea, con fundamento en el artículo 211 del reglamento del Senado, la mesa directiva ordenará dichas acciones con el aval de las comisiones dictaminadoras. Es un proceso de acabamos de borrar, pero es que después dejarlo pasar. Solicito ahora a la Secretaría de Lectura una comunicación de la Junta de Coordinación Política que tiene que ver con uno de los temas para los cuales fue convocado este periodo extraordinario de sesiones. Adelante, senadora secretaria. Doy lectura. Senador Martí Batres Guadarrama, presidente de la mesa directiva de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión. Presente. Estimado presidente, por acuerdo de la Junta de Coordinación Política y en consecuencia de que existen asuntos legislativos que constitucional y legalmente le corresponde resolver al Senado de la República, así como temas señalados como prioritarios en la agenda legislativa de esta honorable Cámara de Senadores, este órgano de gobierno le comunica que acordó llevar a cabo un segundo periodo extraordinario de sesiones en el segundo receso del primer año de ejercicio de la 64ª legislatura, el cual se llevará a cabo los días 19, 20 y 21 de junio del presente para tratar los temas que a continuación se enlistan. Reformas a diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de consulta popular y revocación de mandato. Reforma al párrafo cuarto del artículo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para incorporar los cuidados paliativos multidisciplinarios ante enfermedades en situación terminal, limitantes o amenazas a la vida, así como la utilización de los medicamentos controlados como parte del derecho a la salud. Legislación reglamentaria en materia de extinción de dominio. Ley de fomento a la confianza ciudadana. Ley Federal de Austeridad Republicana de Estado. Nombramiento de un Consejo Independiente del Consejo de Administración de la Comisión Federal de Electricidad. Nombramiento de un miembro independiente del Comité Técnico del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo. Nombramiento de un Consejo Independiente del Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos. Reformas a la Ley General de Responsabilidades Administrativas en materia de publicidad de las declaraciones 3 de 3 de los servidores públicos. Reforma al artículo 311 y adición del capítulo 12 bis de la Ley Federal del Trabajo en materia de teletrabajo. Acuerdos de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República por el que se modifica la integración de comisiones. Por lo anterior, la Junta de Coordinación Política le solicita respetuosamente que en uso de sus facultades como presidente de la mesa directiva de la Comisión Permanente convoque al periodo extraordinario en las fechas antes mencionadas. Es todo, presidente. Ahorita no, sí. Muchas gracias, senadora. La Asamblea ha quedado enterada. Publíquese en la Gaceta del Senado. Con este acuerdo de la Junta de Coordinación Política al que se ha dado lectura, queda claro
que el tema de la ley reglamentaria de la figura de extinción de dominio que está en la Constitución y para el cual también fue convocado este periodo extraordinario de sesiones, se abordará en un periodo extraordinario posterior. De esta manera, resuelve el Senado de la República uno de los 8 puntos para los cuales fue convocado el periodo extraordinario de sesiones. Los otros 7 han sido dictaminados y aprobados por el Pleno del Senado. Bien, queda así entonces ya las leyes secundarias de la Guardia Nacional, Angélica, y con eso también termina el periodo extraordinario. Efectivamente, Josué, después de un mes y medio de negociaciones, quedan aprobadas ya estas 4 leyes que van a regular la Guardia Nacional y se convoca un nuevo periodo extraordinario para los días 19, 20 y 21 de junio para los temas pendientes. Uno de los asuntos que estaban enlistados para este primer periodo, bueno, pues era el tema de extinción de dominio. Sin embargo, pues allí hay complicaciones entre las bancadas porque pues esta propuesta pretende que se le quiten a los delincuentes sus propiedades a través de un proceso administrativo antes de que concluya un procedimiento penal, lo que ha generado alertas entre la oposición a señalar que pues si se resulta después de un proceso penal que son inocentes, ya habrían perdido sus bienes y se les devolvería un recurso de solamente equivalente al 70%, José. Sí, eso generaría polémica. Veremos cómo se discute entonces. Por lo pronto esto ya estaba planchado y bueno, ya no había más discusión. Bien, gracias Angélica, estaremos pendientes de reacciones. Con gusto, José, muy buenas tardes. Gracias por la cobertura, buenas tardes.